Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal 17 WLRN, un canal educacional. Pues bien, en el día de hoy, como todos los meses, tenemos la grata presencia de nuestra amiga la doctora Cristina Balinotti. Con ella vamos a tratar las neurociencias y la psicología. Pues bien, Cristina, cuando hablamos de neurociencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, las neurociencias es un campo relativamente nuevo, aunque se preparó por mucho tiempo desde el punto de vista de los antecedentes. Las neurociencias estudian cómo las neuronas en el cerebro se relacionan entre sí para dar la conducta y de qué manera el ambiente influye también en la relación de esas neuronas entre sí. Es interesante destacar... O sea que es científico y sociológico. Tiene una pata en lo epigenético. La epigenética nos habla justamente de la influencia del medio ambiente en el individuo, la importancia, y esto lo toma las neurociencias. Y no es neurociencia, es neurociencias. ¿Por qué? Porque es un conjunto de disciplinas a las cuales aporta un conjunto de campos de investigación. Tenemos, por ejemplo, la neurociencia cognitiva, la neurociencia comportamental, la neurociencia afectiva, el neuromarketing, neurociencias aplicadas justamente a lo que el consumidor elige. Por eso la llamamos en plural, ¿no? En plural, neurociencias, aunque es aceptado decir neurociencia, pero son neurociencias, que esto es importante destacarlo. Tenemos la neuroética también, las neurociencias aplicadas a la ética, es decir, como que todos los comportamientos humanos están localizados, enraizados en las conductas de las neuronas en el cerebro. Esto es lo que aporta. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes son muy antiguos, antecedentes en el sentido de poner el acento en el cerebro, como aquel que es responsable de nuestras conductas. Fíjese si el señor director me pone la primera gráfica, lo que nos decía Hipócrates ya hace muchos siglos. Hipócrates nos decía, los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa, la diversión, la pena, la aflicción, el desaliento, las lamentaciones. Gracias al cerebro adquirimos sabiduría y conocimiento, vemos, oímos, sabemos de lo repugnante, lo bello, lo malo. Es decir, que él ya es el padre tenía, de la medicina. Claro, exactamente, todos lo sabemos, el padre de la medicina griego, por supuesto, el primero que hizo las clasificaciones de los síntomas en grandes entidades. Y entonces, propiamente las neurociencias comienzan en lo que se llamó la década del cerebro en 1990. Allí realmente hubo una eclosión a través de grandes investigadores. Y la epistemología, es decir, el antecedente más cercano, es la psicología experimental de la cual desarrolló Wundt con el antecedente de Fechner, la psicofisiología, vale decir, qué ocurre en la conducta humana, qué ocurre en la fisiología del hombre, en el organismo frente a determinada conducta. Hay otros antecedentes como el proyecto Genoma, ¿no? El proyecto Genoma humano justamente desarrolla cómo los genes influyen en la constitución y en la codificación del cerebro. Pero distintas neurociencias tienen diferentes métodos y al mismo tiempo instrumentos de estudio, o todo está junto en un tótem total. Claro, las neurociencias
abastecen de un último descubrimiento, ya lleva varios años, ¿verdad?, que es el fMRI o imágenes por resonancia magnética funcional, que son videos del cerebro. Videos del cerebro en movimiento. Ya no es el escáner estático, una foto del cerebro en determinados estadios. Entonces, el fMRI ha permitido descubrir cómo es el cerebro del psicópata. Acá viene la relación con la psicología, que se usa en la psicología la neurociencia comportamental. Pero yo me refería, déjeme hacerte una aclaración, que si las distintas disciplinas que estudian la neurociencia aportan algo a un conjunto o individualmente cada una de ellas tiene sus estudios. Cada una tiene sus estudios un poquito más diferenciados, pero todo conocimiento es integral, porque estamos hablando del enraizamiento de las conductas humanas en el cerebro. Es decir, que tanto cómo surge la ética en el cerebro, como un espectador en su casa frente a un televisor elige un producto. Sí, son todas, es una miríada de conductas que hacen al hombre, ¿verdad? Y entonces en la psicología, te decía, usamos mucho lo comportamental, las conductas, lo afectivo, por ejemplo, ante determinadas emociones, cómo se comporta el cerebro, qué áreas tiene. Entonces volvamos a lo que es el fMRI o la imagen por resonancia magnética funcional, que permitió en psicología descubrir cómo es el cerebro de un psicópata. Sin tener que matarlo. Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro límbico de las emociones de un psicópata? Que permite descubrir cómo se comporta el cerebro de un chiquito con trastorno de atención con hiperactividad. Vale decir que son muchos aportes los que realiza en el campo de la psicología, y hay uno fundamental que me gusta traer aquí a esta palestra cultural, que es la violencia. Estos MRI funcionales, que claro, tú me dirás, pero ¿cómo funcionan? ¿No? Bueno, la persona se le asigna una tarea, mirar determinadas imágenes que le van mostrando, mover la mano, reaccionar frente a ciertos estímulos, y entonces uno ve de qué manera el cerebro reacciona. Por ejemplo, el psicólogo, en realidad el test es esta MRI funcional, ¿verdad? El psicópata, por ejemplo, tiene el cerebro de las emociones apagado, porque allí, por ejemplo, cuando se le muestra en este MRI funcional la imagen de un chiquito que se lo está matando, por ejemplo, no hay flujo sanguíneo, sangre oxigenada al cerebro límbico. Esto es lo que descubre la MRI. Quiere decir que él eso no le importa, no lo impacta. Tiene lo que se llama falta de empatía. Entonces no es una acción voluntaria del individuo cuando se convierte y se vuelve un psicópata, sino que es algo que se le impone el cerebro. El psicópata en realidad tiene un gran espectro, que va del psicópata diario de todos los días, los compañeros que nos manipulan, el amigo que cuando tú lo llamas por un favor siempre te dice que no, pero él sí, cuando necesita un favor, te llama y exige que se lo atienda. La persona encantadora, que es encantadora contigo porque está buscando que lo ayudes en algo. Hasta la gradación máxima, que es Ted Bundy, que es el asesino serial. Pero todos tienen en común que realmente no sienten. Hubo un gran científico, no sienten emociones. Tú sabes que las 5 emociones básicas del hombre son ira, asco, tristeza, alegría, sorpresa, miedo. Entonces no tienen estas emociones. La vida de un psicópata es una línea muy chata, digamos, ¿no? muy flat. Una línea que realmente no se eleva en ningún momento porque nada puede sentir. Hubo un gran científico que se llamó el doctor neuropsicólogo, James Fallon, que escribió El psicópata interno, porque él, haciendo un estudio sobre psicópatas con esta resonancia magnética funcional, descubre que él mismo tiene el cerebro de un psicópata y se pregunta, ¿pero por qué yo
realmente no salgo a matar ni nada. Yo sé que soy un individuo que las cosas no le llegan tanto, pero ¿por qué no soy así? Y él descubre porque tuve padres que me amaron, que me comprendieron. Es decir, y acá viene la incidencia de la familia, ¿verdad? O sea, que puede haber un tratamiento contra ello. Tratamiento no hay clínico. Bueno, eso que hacen los padres es un tratamiento. Claro, pero también hay otra cosa que él señala, y es que él no es un psicópata esencial, este psicópata malo, este cruel, este hombre que va a matar, en efecto. Pero la incidencia de la familia en todos los trastornos es importantísimo. Y te quería señalar que otro de los descubrimientos en psicología de las neurociencias es el estudio de la violencia. Si me pone, por favor, la segunda gráfica, el señor director. Hubo un gran libro escrito por el doctor Luis Cosolino, que se llama Neurociencias de las Relaciones Humanas. Y este es un pequeño gráfico. Este hombre descubre que la falta de contacto físico, afecto y amor en los primeros años dispara un cerebro, es decir, todo un sistema de neuronas que se van a comunicar entre sí, llevadas por la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés. Van a ser individuos un poco más violentos, irritables. Mientras que el afecto en los primeros años de vida, el contacto físico y el amor, disparan un sistema neuronal dirigido por la serotonina, que es la hormona justamente de la calma. Y entonces son individuos más calmos, menos propensos a la violencia. ¿Y esas neuronas nunca desaparecen? Las neuronas, ahora se descubre, antes es un neuromito esto, que las neuronas se mueren. En realidad las neuronas siguen generándose siempre. Hay lo que se llama plasticidad cerebral, que nos lleva a aprender nuevas cosas, y eso facilita la vida y la salud neuronal. Entonces el cerebro tiene como un movimiento, como algo constante. Está constante, sí, por supuesto. El cerebro es social, netamente. El cerebro está buscando siempre relacionarse con el medio ambiente y comprender la realidad. Entonces esto nos lleva a la segunda gráfica, por favor, que es muy interesante este tema. La tercera gráfica, por favor. Jane Prescott, que también habla sobre el origen de la violencia neuronal y descubre, mirá, violencia neuronal. Es decir, que los individuos muy violentos son niños que no han tenido justamente estas fotos que vemos, porque él hizo estudios con tribus africanas. Y las madres que llevan a sus hijos en esas poblaciones tan primitivas, en el porteo, que los llevan acá, en la espalda, resulta que son individuos no propensos a la violencia. Él estudió por muchos años. Por el contacto físico permanente. El contacto los primeros años, el porteo, aquel papá lo vemos en nuestra medio, en nuestra civilización llevando, porque es importante el contacto físico. Vale decir que hubo muchísimos estudios al respecto. Recordemos que James Prescott es director del Instituto de Desarrollo Infantil de acá de los Estados Unidos, que ha dado todos estos grandes descubrimientos. En Sudán del Sur él no hizo estudios, porque hay tanta violencia. No, pero estamos hablando de ciertas comunidades primitivas que han sido seguidas por estudios longitudinales a lo largo de los años. Y la cuarta gráfica, y la última, si es tan amable, otra gran científica americana, neurobióloga, que ya está la neurociencia en la biología, Debra Niehoff. Ella nos dice que la mayor violencia que hemos aprendido del estudio del cerebro es que la violencia es el resultado de la interacción entre el cerebro y el medio ambiente donde se desarrolla. La genética trae un aporte interesante a las neurociencias, y es lo siguiente: existe el gen del guerrero o el gen violento, que en un 90% está presente en varones. ¿Por qué? Porque ese gen corresponde justamente al cromosoma Y. Entonces está presente en varones. La mujer no, porque la mujer tiene XX, entonces no está presente ese gen guerrero que lleva al individuo a tener comportamientos violentos si el medio ambiente se lo dispara. Carlos, esto es lo importante, ¿verdad? Cómo tenemos que decirle a los padres la importancia de los primeros 6 años en la vida de un niño, ya, no solo para su conducta, sino porque el cerebro va a ser el responsable de esa conducta, y en esos primeros años se forman. Es la educación.
es exactamente la educación. La educación es algo muy importante y las neurociencias ahora nos traen a la mesa una variable muy importante que muchos no quieren ver. ¿Por qué? Porque tienen miedo, bueno, pero si el cerebro es el que comanda todo, entonces el cerebro es el que hace, somos instinto, somos impulso nada más. Entonces ahí es como y que no existiría se un libre albedrío. bueno, es que existe, porque por ejemplo... No, te digo que no existiría en el caso... si somos personas que obedecemos únicamente al impulso que el cerebro nos da. Claro, pero justamente acá viene el medio ambiente, ¿verdad? Cómo nosotros, si descubrimos que nuestra personalidad está cambiando, si tenemos pensamientos intrusivos, agresivos, cómo el libre albedrío nos lleva a consultar con un médico, querer superarlo. Entonces, ¿en qué por ciento está en el ser humano la influencia de las neuronas y de la sociedad? ¿En qué por ciento? ¿Equilibrado o se tira más a uno que al otro? Por ejemplo, si hablamos de decimos que un psicópata nace, porque el cerebro ya tiene una conformación determinada. Y el sociópata, que es aquel criado en la violencia, se hace. Vale decir que un niño al que desde pequeño se lo trata mal, en donde se grita en la casa, los padres se pegan, se tiran todas las cosas por la cabeza, como suele a veces suceder, ese va a ser un niño sociópata, es decir, un niño que tiende a la violencia y lo hace la familia. Lógicamente que tiene que haber una predisposición genética. Tú sabes que la Organización Mundial de la Salud nos dice que somos seres biopsicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una biología que nos inclina a ciertos comportamientos, tenemos una estructura psíquica, la estructura de nuestra personalidad, que puede ser una estructura neurótica, y tenemos la familia y la sociedad. Esas tres variables tienen que confluir para dar determinado comportamiento. Ahora, predominantemente, un chico que vive en una familia sociópata, agresiva, puede tener comportamientos de esa índole. Algunos cuyos genes no los inclinan a la violencia pueden de pronto salvarse, irse de la casa de manera temprana. Y hay rechazo a su medio ambiente. Y hay rechazo a su medio ambiente. Ahí vemos que todo es como un caldo de cultivo entre varias instancias que se juntan en el ser humano. ¿Y cómo podemos tratar desde el punto de vista psicológico a estas personas? Tú dices a los sociópatas. Sí. Bueno, el sociópata generalmente y lamentablemente es un individuo que tiene comportamientos violentos en la sociedad y la policía lo apresa. Generalmente cuando estos individuos son apresados, generalmente se les otorga o se les da un asistente de salud mental para ver qué es lo que les sucede. De pronto son chicos de 14, 13, 15 años. Es tarde, ¿verdad? Un poco tarde, pero nunca tan tarde como para no iniciar un tratamiento. Es sacarlo de ese hogar y colocarlo en otro lugar, en un hogar un poco más regular. Pero la mayoría de las veces, Cristina, la cárcel es la escuela donde se gradúan y obtienen mayor averaje en esos problemas. Claro, de ahí la gran importancia del trabajo social, de ir a las comunidades, a las escuelas, que en las escuelas existan gabinetes psicopedagógicos y psicológicos, con psiquiatras importantes, con psicólogos, que estén las 24 horas. No existen. No existen. Y cuando hay uno, ¿sabes por qué? Es para tratar a cientos de muchachos. Claro, tiene que haber psicólogos bien pagos, a lo mejor psiquiatras que estén allí, pero para eso no hay presupuesto. Para las armas hay presupuesto, para muchas otras cosas, pero no tenemos presupuesto. Es que es para más fácil matar que educar. Es más fácil matar que educar. Por eso qué importante. Tú sabes que las neurociencias tienen un área muy interesante que es en la neuroeducación. Es decir, comenzar, y estos investigadores que te mencioné están en el área de educar de manera diferente. Hay otro gran científico que nos habló, que hizo un estudio sobre las guarderías, sobre de qué manera las guarderías
tratan mal a los niños porque las guarderías muy caras que hay no son accesibles a todo el mundo. Entonces, como los niños que son asistidos en guarderías realmente tienden a la violencia. Él hizo un estudio, Hafoff creo que fue este científico, un estudio longitudinal, que quiere decir de niños pequeños hasta adultos, o hasta más o menos adultos jóvenes, 20 años, y descubre que son individuos mucho más violentos. Qué cosa más grande. Es impresionante el aporte de estas neurociencias, ¿verdad? Que hoy tenemos que tratarla en la educación, fundamentalmente. Y los padres adquieren estos conocimientos, y los padres se sensibilizan ante estas realidades, porque vemos que la misma situación socioeconómica obliga a que ambos tengan que buscar un sueldo, un salario para poder subsistir. Claro, por eso es importante la educación de estas cosas en las escuelas, desde el primer grado, desde el primer momento. Y que los pre-kinders. Claro, para los padres y para los niños. Bueno, están en una situación de pobreza, pero tienen consejos para manejar esa situación, el estrés que conlleva la pobreza, ¿verdad? De modo que hay que poner el énfasis sobre la educación. Tú sabes que las neurociencias también, investigando la violencia, investigaron la amígdala cerebral, que es el área que procesa estas 6 emociones importantes que te mencioné antes, ¿no? Y que justamente en un milisegundo, cuando hay una situación amenazante, un chico lo pegan o ve cómo los padres se golpean entre sí, en un milisegundo envía al eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es el eje del estrés, la orden de liberar ciertas hormonas, que son la adrenalina y el cortisol. Ese estrés agudo de la situación. Pero si esa situación continúa, resulta que el estrés agudo se transforma en estrés crónico y el chiquito no puede salir de esa situación. Y es un individuo que desde el punto de vista neurológico se encuentra mucho más propenso a la violencia. ¿Por qué? No solo porque la vio y tomó el ejemplo de los padres, sino además porque está siempre su eje del estrés, hipotálamo, hipofisario, adrenal, está siempre disparando adrenalina y cortisol. Tú hablaste de la neurociencia y el vínculo con la ética, pero yo te pregunto, más allá de la ética, que más bien es filosófico, con la moral. Exactamente, con la moral. Por eso, ¿y cómo lo estudia? Bueno, evidentemente la ética y la moral son 2 aspectos que desarrolla el ser humano a través de la corteza cerebral, que es esta corteza que se genera y se desarrolla sobre el cerebro reptiliano, el primero, de los instintos, el cerebro emocional, y luego con los miles de años se crea la corteza cerebral. Es lo que esa corteza nos hace ser seres humanos, y es importante recordar esto, como decía Graham Greene, tenemos la obligación de humanizar lo humano. Si nosotros no usamos ese cerebro para chequear nuestra moral, nuestra ética, si no la aprendemos en el hogar, nos vamos deshumanizando. Pero existe en el aspecto religioso, la educación religiosa, que la moral se puede concientizar en el ser humano. Porque si no tienes concientización de la misma, prácticamente estás actuando y esperando a que las emociones cerebrales sean las que te orienten o no te orienten. Desde el punto de vista psicosocial, la moral es viene del latín mos y es el conjunto de reglas que todos tenemos que observar para vivir en sociedad. No matarnos, no pasar un semáforo en rojo, ese tipo de cosas, desde la más profunda a la más simple. Y la ética de ethos, el latín ethos, que es la morada interior del hombre, porque es un término que se derivó de la geografía donde estaban los animales, la morada interior del hombre. Cuando yo apoyo la cabeza en la almohada y esa voz me dice si actué bien o actué mal. Esas 2 cosas son pilares, son, digamos, guías que tendemos. Fíjate que ello nos da los principios y los valores, ¿no?, a los cuales tenemos que tender siempre en un camino constante.
y es lo que estamos de alguna manera perdiendo y olvidando. Y es lo que no se enseña actualmente en las escuelas. Ahora, con respecto a las neurociencias, muchos preguntan, bueno, pero entonces el alma y el espíritu, bueno, el alma y el espíritu desde el punto de vista psicológico son sinónimos, pero vemos que no, que de pronto desde la religión, desde otras áreas, el espíritu es la energía que está en cada una de estas células y el espíritu se muere con nosotros, ¿verdad? Mientras que el alma trasciende, es decir, que es algo inmortal. Porque y no es sempiterna. Porque es sempiterna, exactamente. Tuvo comienzo, pero no tendrá fin. Claro, es decir, que vamos viendo de qué manera van las distintas disciplinas definiendo cosas comunes de las cuales hablamos, pero no tenemos cabales definiciones a las Cristina, cuales apelar. pero los profesionales, tanto en la psicología como en la psiquiatría, sí, como en otras áreas donde las neurociencias tienen influencia, ¿están capacitados hoy día para buscar una ayuda a las personas a quienes ellos atienden? Sí, por supuesto. Un psiquiatra con orientación en neurociencias, un neuropsiquiatra, realmente tiene una visión muy completa de lo que es la realidad de su paciente, de su enfermedad mental. Porque recordemos que está estudiando la estructura, la función, la bioquímica, la farmacéutica inclusive del cerebro, es decir, qué le puede dar al trastorno que está viendo en esa persona desde ya. Vale decir que el neurólogo con orientación en neurociencias, ¿verdad? El neurólogo que estudia el sistema nervioso. Pero bueno, el psiquiatra, el neuropsiquiatra estudia los trastornos ya que se generan, las enfermedades mentales. Y el neurólogo las enfermedades que se generan en el sistema nervioso. Pero todas estas ciencias se desarrollaron mucho antes de tener concientización de las neurociencias. Claro, por eso las neurociencias surgieron en lo que se llamó la década del cerebro, en 1990, que podemos decirle el siglo del cerebro. Y entonces a partir de 1990 hay una eclosión de concientización en las diferentes disciplinas para incorporar las neurociencias a los saberes determinados. ¿Por qué? Porque lo enriquecemos, porque en realidad, como decía Hipócrates, en el cerebro está todo. Pero ¿qué sucede? A lo largo de la historia, hablamos no solo de la empírica, ¿no?, de la práctica, sino de la epistemología, no se consideró así. Por ejemplo, los egipcios pensaban que el cerebro era un órgano inútil. Es decir que hubo siempre un ir y venir, un aceptar e investigar y un retraerse. Pasa como pasó con la sexualidad en la época victoriana, ¿no? Se tenía miedo que al final se liberara, que fuera todo sexo. Y los que no están a favor de las neurociencias piensan que, bueno, vamos a estar librados solamente al funcionamiento cerebral. También antiguamente, que no se conocía las neurociencias, el cerebro se podía estudiar únicamente cuando la persona moría y era un cerebro que ya no estaba funcionando. Y era claro, exactamente. Se conocía ya la clínica médica del cerebro, ¿verdad? Pero no el funcionamiento, porque esto recién ahora con estos MRIs, la fisiología. La fisiología también se conocía, porque la fisiología es cómo todo el cuerpo reacciona ante una conducta. Pero la realidad es que con el fMRI se sabe realmente cómo es el cerebro funcionando frente a determinadas imágenes. Muy bien, Cristina, el tiempo se nos va de una manera sorprendente porque nos quedamos extasiados con estas explicaciones. Y amigos, muchas gracias. Hasta la semana que viene en otro programa Comentando.